el Halcón de esta semana, y sin salir de la provincia de Valladolid, conoceremos 4 historias más que interesantes. De la mano del viticultor Javier Sanz, conoceremos las propiedades y el valor de una cepa centenaria en la Seca y su apuesta por el patrimonio, resucitando de las ruinas la vieja ermita franciscana de su pueblo. En la Seca charlaremos también con la joven agente de desarrollo rural, Cristina Hernández, que nos contará de qué forma una población marcada económica y socialmente por la actividad vitivinícola ha logrado crear un calendario cultural capaz de dinamizar el municipio durante todo el año. Casualmente, en la Seca charlaremos con Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, una artista muy aplaudida y reconocida en el mundo de la danza. Sin duda, todo un lujo para Valladolid y para Castilla y León. Pero también tendremos un sitio para acercarnos a uno de los museos más emblemáticos de la región. Para ello, nos trasladaremos a la ciudad del Pisuerga. Vamos a entrar en un museo de mayor interés histórico de Valladolid. Visitamos el Palacio Fabioneri, sede del Museo Arqueológico. Queremos conocer qué había y qué queda bajo el asfalto de los orígenes de la ciudad del Pisuerga. El conservador Fernando Pérez y la arqueóloga Eva María Martín nos conducirán por los caminos de la historia de la provincia dentro del marco del Museo de Valladolid. Comenzamos el programa en el término de la Seca. Nos dirigimos a la ermita franciscana de la Orden Tercera, que hace tan solo unos años eran unas ruinas insalvables, y la tenacidad de un bodeguero, Javier Sanz, ha logrado evitar que desaparezca su huella del patrimonio monumental de la denominación de origen Rueda. En su interior esperan los miembros de la familia, ligados desde hace generaciones al mundo del vino. Bodega familiar, no hay duda. Totalmente. Mi mujer y 2 hijas. Totalmente familiar, no hay más socios. A ti te viene de familia. Por supuesto, sí. Yo soy la 4ª generación haciendo este oficio, ¿no? De hacer uvas y hacer vino. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos nos hemos dedicado a lo mismo. Tú siempre has ejercido de la Seca, ¿no? Siempre decías que tu pueblo era uno de los epicentros de la cultura del verdejo en España. Sí, es una espina que tengo clavada, ¿no? De que la Seca efectivamente es el pueblo más importante que hay en Castilla y León como viticultores, y es la que más extensión, y además tiene tradición de viticultura de toda la vida. Aquí nunca se ha perdido el viñedo, siempre ha habido viñedo. Hoy sigue siendo un pueblo con muchos viticultores, no unos con mucho terreno, sino muchos pequeños viticultores que hacen un pueblo pues muy singular y muy favorable para hacer buenas uvas. Y si hay algo que en tu pueblo ha formado parte del paisaje cultural, era la capilla de la Orden Tercera, donde estamos ahora. Sí, efectivamente, esta iglesia capilla, pues es algo que entra dentro de los pequeños monumentos que hay en este pueblo. Yo lo he conocido en ruinas. Tú lo has conocido en ruinas, yo lo he conocido en ruinas y lo he conocido en servicio, en las 3. Bueno, estamos dentro de una parte de tu bodega. Sí, esto es parte de mi bodega y parte de mi vida. Esto es parte de mi vida y esto pues contribuye pues a que esto siga con mis ilusiones. Cuéntame, ¿cómo fue para que de una iglesia que quedaban las paredes nada más, tú consiguieras convertirlo en un producto cultural? Bueno, pues esto es el fruto primero de una visión, luego de un malestar que tenía yo de que esta iglesia, que es algo de mi pueblo, pues estuviera caída ya muchos años. Esto se dejó abandonado pues porque en su momento no hacía falta, porque había otra iglesia, y se llevó de aquí todo lo que había de valor, el retablo, todos los que había por aquí se llevó, y esto se quedó totalmente abandonado. Tan abandonado que el tiempo pues hizo que todo se derrumbara, ¿no? Entonces, tú eres el que trajiste la Bruñal del Arribé a Rueda. Sí, efectivamente. Lo traje con otras variedades de los Arribes, y entonces esa resultó bien. Hay otra que ha resultado, a mi juicio, estamos aún experimentando y puede resultar mejor. El sueño de ver rehabilitada la iglesia de San Francisco de tu pueblo lo has conseguido. En cuanto a los retos que de la viticultura llegan a la copa y a la enología,
¿Ya lo has conseguido? Bueno, la Iglesia aún queda el darle a una actividad que aún no se ha ido, pero bueno, eso está por hacer, pero será. En cuanto a la agricultura, nunca acabas de hacer cosas, ¿eh? O sea, nunca acabas de hacer cosas pues, porque siempre estás viendo, en el caso mío, que me gustan experimentar con variedades, pues seguimos experimentando con algunas cosas que pueden ser interesantes, como unos tintos que tenemos de la zona de Cuéllar que estamos mirando también una uva blanca que sabemos que genéticamente no hay nada parecido a ello, que da una gradación muy baja, muy grande. Si logramos que con esa gradación baja de aromas y sabores, pues será yo lo tengo con mucha ilusión, creo que puede ser interesante, pero vamos, todo esto está en una pequeña fase, ¿no? La Malcorta ya está en el mercado. Sí, la Malcorta está en el mercado, es algo que es un éxito ya porque eso está funcionando, ¿no? Concretamente en el 2015 pues nos dieron una gran medalla de oro en Bruselas, lo que es algo muy importante. Con esto no quiere decir que sea el mejor vino del mundo, pero sí uno de los mejores. ¿El invierno? El tinto de invierno, el dulce de invierno, pues es la recreación de lo que yo he visto en esta zona toda la vida. Aquí en esta zona se guardaban las uvas para comer fruta, se guardaban en los tejados, en la parte de arriba, y eso iba perdiendo agua de tal forma que se concentraba el azúcar y con eso en los meses de enero, febrero, marzo se hacía vino y se llamaba así, dulce de invierno. Eso es algo que yo he visto y que he querido hacerlo y mejorarlo. Entonces, bueno, pues hacemos un dulce de invierno que está en el mercado también, funciona. Ha llegado el momento de conocer la opinión de otros miembros de la familia, integrados, como no podía ser de otra manera, en el proyecto enoturístico que acaba de iniciar en esta nueva etapa la bodega de Javier Sanz, viticultor. Maribel, lo de la bodega familiar os atañe a todos. Sí, por supuesto, claro. Oye, y después de que habéis consolidado ya la bodega, los vinos, en el mercado, Javier decide que las vinos que había frente a la bodega tenían que volver a su origen. Sí, así fue. Javier estaba siempre ilusionado con esta capilla porque él había tomado la comunión de pequeño, habían convivido muchísimo y en general todo el pueblo lo recuerda, ¿sabes? Entonces él se puso a ello y yo, como tampoco me eché para atrás, pues todos a una, ¿sabes? Pero fíjate, después de que ya se habían hecho las inversiones, el viñedo, la bodega, los vinos en los mercados y otro proyecto más. Según él era lo que le faltaba. O sea, la ilusión de la iglesia al lado de casa era lo que le faltaba y al final lo pudo conseguir. Fíjate, eres todos un rasgo franciscano. Sí, mira, claro. Por supuesto que sí. Y en tu caso, Leticia, vas a estudiar, estudiaste Administración de Empresas, ADE. ¿Tú ya sabías que ibas a currar en la bodega? Claro, lo sabía. Antes de decidir lo que iba a estudiar, ya sabía dónde iba a trabajar o dónde quería trabajar. Y lo del curso de sumiller fue de aperitivo, de Fue, postre. sí, un complemento más. Un complemento Sí, más. sí. Oye, cuando se habla de enoturismo ahora en Javier Sanz, viticultor, está claro, ya no hay marcha atrás. Está claro. Hasta ahora estamos haciendo enoturismo de una forma más familiar, como si dijéramos, pero ahora nos tenemos que hacer más profesionales en cuanto al enoturismo. Oye, esto es un envase, aquí cabe todo. Sí. Tenemos en mente muchas ideas y posibilidades. El calendario todavía no está rematado. No, todavía no. Aquí cabe todo, música. De todo. Tenemos ideas en mente de todo tipo, desde exposiciones, convenciones, reuniones de amigos, gente que quiera alquilar el espacio para estar en él, muchas ideas. Por lo tanto, ya no tendrás el problema de recibir a un autocar entero que vengan a ver la bodega. Ahora, cuando abramos esto, ya no va a haber problema de espacio ni de gente. A partir de ahora, la imagen de Javier Sanz, viticultor, tan vinculada a la seca, a la denominación de origen Rueda y a la viticultura, ahora cambia un poco la imagen, ahora se añade otro elemento más. Bueno, ahora hay un elemento que creo que va a ser importante en general para todo el pueblo, no solo para la bodega nuestra. Entiendo que es un sitio importante y que la gente, cuando empiece a conocer, lo asociará al pueblo de la Seca. ¿En qué va a beneficiar a la imagen de tu bodega, de las marcas y a la propia rentabilidad de tus vinos? Bueno, pues por un lado lo que te he dicho de hacernos más profesionales en el mundo del enoturismo y por otro lado es una vía de diferenciación. Aquí en Rueda no encontrarás ninguna bodega que tenga una iglesia. O sea, es una forma de diferenciarse y llamar la atención, que la gente venga, nos conozca a nosotros, pero conozca también los vinos. Leticia, a partir de ahora, la imagen que se ha trasladado de viticultores de Rueda en los mercados exteriores tienen que sorprenderse cuando ven
la iglesia rehabilitada. ¿Qué os dicen los importadores? Bueno, pues lo que has dicho tú, están sorprendidos, algunos de ellos han venido ya, bueno, lo han visto en obra, han venido con sus clientes, de hecho, y están encantados. Aparte, nuestros distribuidores apuestan por nosotros por el tema de que somos una bodega familiar, pequeñita, entonces el hecho de que tengamos una iglesia hecha por nosotros lo valoran mucho y de hecho, bueno, ya han ido viniendo a verlo ellos mismos. No hay algo que fascine más a un aficionado al vino de calidad que toparse con una copa de vino elaborado con uvas de cepas centenarias. Rara vez podemos seguir la pista hasta el Majuelo, pero en esta ocasión sí lo vamos a hacer. Y acompañados de Javier Sanz, tocaremos con nuestras manos sobre un suelo de canto rodado la cepa que se llegó a vendimiar en el siglo XIX y que algunas de ellas resistieron a la temible y trágica plaga de la filosera. Javier, en los últimos años oímos hablar mucho de viñas centenarias y prefiloséricas. En tu caso, ¿cómo me demuestras que estamos ante una de ellas? Bueno, la primera observación es ver cómo es. Ves que es una cepa viejísima, pero vamos, tenemos datos escritos de que este viñedo en 1863 estaba puesto. Pero lo que más me inclina a mí a saber que es así, que mi abuelo que tendría ahora 118 años, pues si esta cepa este viñedo le vio siempre viejo. Entonces es el mejor dato que tengo, el dato de mi abuelo. La estamos viendo ahora mismo y hay algunas más que hay en este Majuelo. Pero ¿y cómo se comporta? ¿Qué rendimiento da? Bueno, pues esta es una cepa que lógicamente está plantada como la gente antes era su 20 milista, eran espabilados, pues está plantada a 3,10 por 3,10. Marco de plantación diferente. Diferente, es mucho más ancho, hay que decir, porque la cepa tiene más raíces, más terreno donde coger sus raíces, ¿no? No obstante, como la cepa es muy vieja, pues tiene ya poco vigor. Al tener poco vigor, ¿qué es lo que pasa? Pues que la sapia va muy despacio, tiene muy poquita producción, pero la producción que tiene pues son de racimos, pues fíjate, en estas fechas como está, y sobre todo hay que ver qué uvas son, uvas pequeñitas, doradas, esto pues es un manjar, ¿Cómo se llama el pago? El pago, toda esta zona es el pago de Saltamontes. Histórico pago de Saltamontes. Sí, es como se llama esto de toda la vida, o sea, de siempre, es su nombre. Oye, en lo de la grava y el cascajo está claro. No, cuando hablas de terrenos, de cantos y tal, pues aquí tenemos 7 metros de arenas y canto. Quiere decir que aquí cantos y grava y todo lo que quieras. ¿Qué es lo que facilita esto? Pues la vida de este viñedo. Este viñedo no ha tenido filosera, pues porque esos 7 metros de arena y canto no ha permitido que la filosera le atacara. Si fuera un terreno más de barro y tal, pues ya se hubiera muerto por la ¿Las filosera. prácticas culturales con una viña centenaria son iguales que el resto? Hay que cuidarla mucho, porque en cuanto a lo que son las labores culturales hay que tener mucho cuidado, porque estas cepas, como son muy viejas, son muy débiles. En cuanto a las tocas con arau, se rompen. ¿Qué vinos de tu bodega de Javier Sanz Viticultor podemos catar estas uvas? Bueno, pues en mi bodega, la genética que tiene en el resto de viñedos procede de aquí. Este es el padre de todas las cepas mías. Pero concretamente de este viñedo pues sacamos un vino especial que se llama 1863, precisamente por el año que sabemos que está, y es un vino que le hacemos con lías. Siempre sale mucho más tarde que lo normal, que los vinos normales lo tenemos en lías 7, 8 meses y luego tenemos en botella otros 7, 8 meses, de tal forma que sale a año y pico de la cosecha, y que la verdad es que es un vino que tiene una estructura en boca muy especial. Decimos adiós a Javier y a su familia. Y sin salir del término municipal de La Seca, vamos en busca de Cristina, que nos espera posiblemente en uno de los paisajes culturales del vino más bellos de toda la denominación de origen Rueda. Cristina, impresionante, ¿eh? La resurrección de la Orden Tercera y además una iniciativa de un bodeguero. Así es, la verdad que un gran proyecto enoturístico y cultural en torno al vino. De eso tiene mucho que ver con tu responsabilidad. ¿A qué te dedicas dentro del ayuntamiento? Soy técnico de turismo en el Ayuntamiento de La Seca y bueno, junto con el compañero Óscar, técnico de cultura, pues venimos desarrollando esta actividad frenética y dinamizadora
del destino enoturístico aquí en La Seca, que como sabes, el pulmón de la denominación de origen Rueda. Y hablando del pulmón, dame cifras que lo demuestren. Pues bueno, para que se hagan una idea, 1.200 habitantes, una veintena de bodegueros, un pueblo eminentemente vitivinícola, y la verdad que se respira por las calles, se respira entre los majuelos y eso se palpa. Y hablando de majuelos, dame alguna cifra. ¿Cuántas viñas tiene La Seca? Wow, pues el último registro son alrededor de 3.200, siendo más de 2.200 solo de variedad verdejo, o sea que la verdejo es la variedad protagonista. Y hablando de protagonismo, todo eso, todas esas cifras que me cuentas, la importancia social, vitícola, agronómica, económica, histórica que tiene La Seca, ¿se traduce en un calendario cultural del vino? Eso es, repleto de actividades, ya no solo durante los fines de semana con las rutas verdejas, donde los turistas pues disfrutan de las bodegas más innovadoras y subterráneas, pasando también por esos paseos tan agradables en el entorno de viñedos, sino que a lo largo del año, como dices, pues realizamos varias actividades dinamizadoras, como La Seca Copa al Mano, con los circuitos de bodegas y de viñedo también, con nuestros programas de estudio, con nuestro punto álgido del año, como bien sabes, de la fiesta del Verdejo, donde pues el pueblo de La Seca hace un homenaje como se merece a todos los viticultores, bodegueras. Todo lo que me estás contando tiene que tener una repercusión en la parte social y económica de esta parte del medio rural vallisoletano. Así es, Javier, aquí la gente se dedica al vino, no hay paro, y tenemos la suerte de que la gente joven se asienta en el municipio para acoger los proyectos familiares y seguir esa estela generacional en materia de vino. O sea que aquí la teoría se cumple, se fija población y se frena la despoblación. Así es, queda mucho por hacer, desde luego, pero ese es el resultado hoy en día. 20 bodegas en la Seca. ¿Qué tal responden los bodegueros, las bodegas? ¿Se suman a ese esfuerzo que estáis haciendo para divulgar su cultura? Claro que sí, se suman. A lo largo del año, con las múltiples actividades que realizamos, cada una de ellas se va encajando en base pues a su estrategia de mercado y lo que quieren contar, que tienen mucho que contar, y sí que se suman, y estamos muy agradecidos tanto de los bodegueros grandes de reconocido prestigio como los viticultores, porque tienen mucho que contar y de ellos depende esta afamada pues cultura del vino en La Seca. Y aparte, no voy a mencionar todas las bodegas, pero hay una que sí, que es la cooperativa, que ha sido siempre el motor económico de la zona desde el origen. Pero saltando de las bodegas a los paisanos y paisanas, a los lasecanos, oye, ¿qué tiene La Seca? Que ha dado futbolistas y artistas por todo el mundo. Así es, tenemos la verdad que personalidades de renombre, como bien dices, futbolistas. Eusebio Sacristán, el de La Seca. Madre mía. Tenemos a Goyo Fonseca, claro. Y qué decir esa imagen mítica de los dos jugando en la selección española, ¿no? Aquel internacional del 92. Y ya lo creo. Hoy en día cada uno sus destinos, también ligados de forma muy profesional y auténtica al mundo del vino, y también, ya no solo del fútbol, sino también, la conocida y queridísima Aloña Alonso. Es alucinante lo de Aloña, ¿eh? Eso es, y se me ponen los pelos de punta todavía recordando el pregón que nos dio en las fiestas de los novillos de agosto, donde pues alentaba a todos los jóvenes a seguir trabajando y luchando por lo que quieren desde pequeños, un ejemplo de ella como primera bailarina del Ballet Nacional. Palabras mayores. Palabras mayores. Primera bailarina del Ballet Nacional, una lasecana. Eso es, y que lleva La Seca allá donde ella se mueve. En la Plaza Mayor de La Seca nos espera una sorpresa. Vamos en busca de la gran dama del Verdejo, de una mujer lasecana que ha lanzado a su pueblo y a Valladolid por los 5 continentes. Acaba de llegar de una gira por Japón y antes de que se vuelva a marchar nos espera en su pueblo. Aloña es la primera bailarina del Ballet Nacional de España. Ha bailado en los escenarios más importantes del mundo y ella misma se siente orgullosa de haber nacido en la tierra en la que nacieron artistas vallisoletanos de la talla de Mariemma, a quien recuerda con mucha frecuencia, o de Vicente Escudero, dos grandes de la escena española. Buscamos la tranquilidad del parador de Tordesillas a corta distancia de su pueblo para charlar con ella. Ana, la directora, sale a saludarla, como corresponde a toda una personalidad de la cultura y de la danza española. Aloña, tienes un nombre muy original.
Sí, un nombre muy poco oído y muy especial que mis padres eligieron con todo su cariño. Y sin embargo, Aloña es el nombre de la primera bailarina del Ballet Nacional de España. Desde hace casi 10 años. ¡10 años! Sí, la verdad es que llevo casi 20 ya en el Ballet Nacional de España. Era una niña cuando entré y poquito a poco conseguí el sueño de toda bailarina, que es ser primera bailarina del Ballet Nacional de España. Tú eres la secana con muchos apellidos, ¿no? La secana, vamos, de bandera, y muy orgullosa de serlo, lo digo en cada rincón del mundo al que voy. Y en el baúl llevarás una botella de verdejo. Pues siempre, mis amigos siempre dicen, la botella del verdejo, digo, no falta nunca. Aloña, ¿bailarina por qué? Bailarina porque lo lleva siempre en la sangre, porque desde que tenía 4 años dije, mamá, quiero bailar. Mis padres no están relacionados con la danza, pero siempre les ha gustado mucho y me han apoyado siempre con todas mis decisiones, porque con 14 años empecé a bailar profesionalmente. Mes y medio me fui a Argentina con mi mentor, mi maestro, José Antonio, que desde que era una niña me descubrió en una audición entre 200 personas y allá me fui. Ser vallisoletana, de alguna manera te vincula, eres una consecuencia, no sé si espiritual, sentimental o profesional, de Mariemma la de Íscar. Yo creo que de todo, ¿no? Sí. Respeto, admiración y mucho estudio y mucha dedicación a Mariemma, a su forma de entender e interpretar la danza, sobre todo escuela bolera, los palillos, las estilizadas. Acudo a la maestra y recuerdo aquella entrevista en el Museo de Mariemma, en Íscar, en Valladolid, cuando te preguntábamos, folclore, bolero, danza clásica, ¿dónde te mueves mejor? Yo siempre he sido de estilizada y de escuela bolera, pero el Ballet Nacional de España abarca todas las disciplinas y como buena bailarina de danza española he hecho folclore. Y tienes que saber interpretar y dominar todas las técnicas para ser bailarina, simplemente para ser bailarina del Ballet Nacional de España, no solamente por ser primera. Entonces mis compañeros están, digamos, obligados a dominar cada disciplina de la danza española. Vienes de Japón ahora. Sí. Japón maravilloso, que nos quiere, nos admiran y ya saben casi más que nosotros. ¿Qué espectáculo llevó la compañía? Pues mira, el espectáculo de Japón ha sido muy curioso porque lo han elegido ellos. Cada pieza en particular han elegido flamenco, como el zapateado de Sarasate, han elegido un Viva Navarra, ahí el folclore a tope. Con motivo del recuerdo a Mariemma en uno de los programas que se hicieron, te vimos en Íscar, actuando además, pero te vemos, ¿viene el Ballet Nacional a Castilla, ¿no? En algún Siempre, momento. hombre, por supuesto, el Teatro Calderón, que le siento como mi casa y que siempre me emociona, no solamente por el hecho de bailar en mi tierra, sino porque siempre estoy más acogida y más arropada por todos mis familiares y gente que me quiere. Interrumpimos la conversación con Aloña Alonso para tirar del archivo del Halcón. Pero sin ninguna duda, el mayor atractivo cultural de la villa de Íscar es el Museo Mariemma, una de las figuras esenciales de la danza española del siglo XX. Mariemma nació en Íscar y por decisión propia donó todo su legado a su pueblo. El museo recoge la colección más completa de su historia, su obra y sus objetos personales, incluidos todos los trajes y vestidos que utilizó en sus representaciones. La figura de esta iscariense alcanza una dimensión extraordinaria en el mundo de la danza, como bailarina, coreógrafa, intérprete y pedagoga. Es la bailarina más completa y universal. Llevó la danza española por los escenarios de todo el mundo. Hasta Íscar llegan con frecuencia profesores, alumnos, compositores, bailarines, coreógrafos, y es que Mariemma escribió el único tratado de danza española que hoy utilizan las principales escuelas de ballet del país. Entremos en su casa. Nos espera la directora del museo, la iscariense Susana Merlo, probablemente quien mejor conoció los últimos años de la vida de la bailarina universal y todo su legado. Susana, ¿quién fue Mariemma? Bueno, ya sabes que Mariemma es Guillermina Teodosia Martínez Cabrejas.
Nació en Íscar y es una de las bailarinas más importantes del siglo XX español. Cierto es que nace, pero se marcha con 2 años a París. Emigra con toda su familia, 3 hermanos, y es hija de 2 iscarienses. Lleva la médula iscariense hasta el final. Bueno, tanto es así que se marchan a París, su padre, que era zapatero, se instala en París, en la parte occidental de la ciudad, y Mariemma decía, bueno, mi padre era boutier, que en francés es más elegante. Y al mes de estar en París, instalan ya un taller y una escuela de zapatería. Verdaderamente es el ejemplo, como ella siempre decía, del arranque emprendedor de los iscarienses. Ese arranque emprendedor, ese impulso, es lo que le llevó a ser Mariemma la gran bailarina. Ese tesón por luchar por lo que siempre ha creído y para lo que había nacido. Porque Mariemma nació por y para la danza. Fue uno de los mayores genios como bailarina, como intérprete, pero por supuesto un genio creador, maestra por encima de todo. Su carga pedagógica ha quedado para la historia de la danza española de nuestros tiempos como una de las grandes obras que ha podido aportarnos. ¿Cuándo vuelve aquella niña de 2 años, que siempre llevó la vena iscariense por el mundo, a su tierra? Hay varios momentos, según menciona la familia. Se resume que hasta el que no tiene 19 años no pisa España. En otros textos menciona algún viaje con la familia, incluso con 14. La hermana de Mariemma, María, y ella actuaban por los círculos de españoles como las hermanas Martínez. Por lo tanto, ella siempre dice que jamás abandonó su tierra. Y ella decía siempre, mira, no gusta más al público que una jota. La jota bien bailada por encima de todo. Y es que es lo primero, por ejemplo, la jota de Íscar. Y cuando vuelve a España, ya de esa manera profesional que tú me preguntas, es que es como si no hubiera olvidado jamás la tierra. Y es más, cuantos más españoles congregaba su madre, su padre en París, pues más se empapaba de esa esencia. En este museo, en su pueblo natal, en Íscar, está una buena parte de su vida, de su huella, de sus ritmos, de sus pasos. ¿Qué duda cabe que un bailarín podría bailar como hacía ella, incluso sin vestuario, porque hasta que empezó a tener quizá esa fama, ella decía que con un traje interpretaba con 2 toques más que añadía distintas formas. Era capaz de transformar un traje que podía ser para bolero y transformarlo a lo mejor en otra pieza incluso de folclore. Por lo tanto, cuando ella ya confeccionó un vestuario tan exquisito como el que tenemos aquí, pues sí, claro, poder ver la imagen de una pieza textil que ella ha llevado, bueno, como le decimos a los niños, estos trajes llevan el ADN de Mariemma. Entonces sí está esa parte más importante. Y después todo lo que eso le acompaña, sus partituras, los complementos, los afiches que le decoran, infinidad de material documental. Pero lo más importante de Mariemma es lo que ha dejado en sus alumnos.